Bueno, pues nos encontramos en la antesala de una nueva crisis inmobiliaria en España en 2020. Este vídeo es un vídeo en colaboración con Inmodiari y Reforma Diari y en él te voy a explicar por qué considero que ya estamos ante una nueva crisis inmobiliaria en España en 2020. Bueno, pues el 2020 la verdad es que es un año que ya empezó un poco mal. Hubo caídas de compraventas en febrero, pero el coronavirus lo ha cambiado todo, por dos motivos, básicamente. Primero, porque el confinamiento para evitar contagios ha impedido la actividad normal inmobiliaria a nivel de visitas. También ha supuesto la paralización de obras, pero sobre todo porque la crisis económica que puede provocar este coronavirus y que ya está provocando, sin duda es una de las más elevadas, de las más graves que hemos vivido y que deja en menor lugar la que ya vivimos en el año 2008 y que tanto afectó al sector inmobiliario. De hecho, yo en aquella crisis era director financiero en un grupo promotor inmobiliario en Barcelona y lo viví de primera mano. Pero es que esta crisis económica tan grave del coronavirus, todavía está por ver cuáles serán las cifras y el impacto definitivo, también puede provocar una crisis financiera. Por lo tanto, esto se puede agravar mucho si se dan problemas en el sistema financiero, si se dan quiebras de empresas que agraven aún más la caída económica. Bueno, uno de los indicadores que ya hace ver cuál es la situación. Como sabes, la venta de vehículos, la compra de un vehículo es la primera inversión. Después de ella, por importancia, está la vivienda y ya sabemos que en los 20 primeros días de abril las ventas de coches prácticamente suponen el equivalente a una mañana de trabajo. Fíjate que hay regiones como Cantabria o La Rioja donde prácticamente no se ha vendido nada. Caída del 98% en los 20 primeros días de abril 2020. Imagínate, ¿no? Ya digo, una de las grandes inversiones de las familias, el coche, luego la vivienda, pues ya vemos en qué situación se encuentra el sector de la automoción, la venta de vehículos. Por otro lado, hay previsiones, hay datos como la venta de vehículos, pero también hay previsiones. En este caso, Funcas vaticina una caída del 7%, un paro del 19%, aunque posteriormente el FMI hablaba de una caída del 8% y un paro del 21%. Y aún así hay otras previsiones, como por ejemplo el Banco de España, que dicen que hasta una caída del 13%. En cualquier caso, como puedes ver en estas previsiones de Funcas, pues básicamente ponía en muy mala situación ciertos sectores, como por ejemplo la construcción, donde estimaba que podía haber una caída del 15%, casi del 16% en el segundo trimestre. Sector servicios de alojamiento, restaurantes, caída de casi el 60%, pero en el cuarto trimestre, en el último trimestre de 2020, la previsión tampoco es muy buena, la construcción también caería y pues bueno, hay otros sectores como el que te decía de alojamiento, restaurantes, que también caería y al final pues bueno, caída del PIB en general muy elevada en el segundo trimestre, un poco más ligera en el cuarto trimestre, pero ya digo, según Funcas, 7% de caída del PIB, que sin duda a la vista de los nuevos informes, de las nuevas previsiones de organismos más actuales, con más información, pues como ves cada vez son a peor. Lo que está claro, y de esto no hay ninguna duda, es que cada mes de confinamiento, cada semana de confinamiento, todo esto va a agravar la crisis económica. Por lo tanto, cuanto más tardemos en salir, peor será el impacto para la economía española. ¿Y qué podemos esperar del mercado inmobiliario si estoy hablando de crisis? Bueno, hay que tener en cuenta los factores principales del mercado inmobiliario. Por un lado, el crecimiento económico, que bueno, pues ya hemos hablado que lógicamente la situación es mala, todavía no sabemos cuál será el impacto real, pero como ves, caídas del PIB del 10% en 2020, con lo cual
Que no haya crecimiento económico, sin duda, es una mala noticia para el sector inmobiliario, que también, por supuesto, este crecimiento económico supone una elevada tasa de desempleo. Como te decía, hay previsiones del 20%, seguramente sea más, pero lo que está claro es que esta situación económica, el alto desempleo, hará desaparecer parte de la demanda, ya sea porque pierden el trabajo. Sobre todo estoy hablando, pues bueno, de ciertos pues hogares, jóvenes que se querían emancipar, se querían pues bueno ir de alquiler o incluso intentar comprar su propia casa, ya digo, hogares que se formaban o que buscaban reposición de la vivienda aprovechando los altos precios para vender y luego comprar. Y como te digo, pues bueno, algunos han perdido el trabajo, otros se ven muy afectados por esta incertidumbre económica sobre qué va a pasar, porque al final la gente puede que mantenga su empleo, puede que mantenga su negocio, pero esta incertidumbre no les va a animar a invertir y a tomar decisiones como las de comprar una vivienda, aunque sea para cambiar. Sin duda, los tipos de interés, sin duda, es uno de los factores importantes. Ya sabemos que estamos a niveles muy bajos y esto se va a mantener porque una situación económica como la actual, lógicamente la política de tipos de interés será de seguir manteniéndolos bajos. Por otro lado, la demografía, bueno, pues lógicamente veremos a ver el efecto del confinamiento en la demografía, pero ya digo, puede que haya nacimientos, pero sin duda está habiendo también muchas defunciones y veremos a ver qué ocurre con esas viviendas de personas mayores, que puede ser que los herederos quieran vender rápido, bajen precio. Y por otro lado, pues bueno, también todo lo que tiene que ver con los flujos migratorios, ¿no? Pues en una situación económica lógicamente habrá personas, habitantes que son extranjeros, que se volverán a sus países y será complicado pues que vengan, digamos, otros extranjeros que puedan demandar, ¿no? Por otro lado, el tema de las hipotecas, que bueno, pues la verdad es que todavía, afortunadamente, parece que hay cierto interés por parte de los bancos, ahora lo analizaré. Y por último, el turismo, un sector muy afectado por el COVID-19, por no hablar del efecto que ya estaba teniendo el Brexit, la salida de la Unión Europea, del Reino Unido, de la Unión Europea, que ya se formalizó en enero, a finales de enero de 2020. Por lo tanto, ya digo, el turismo que tanto ayuda al mercado inmobiliario, sobre todo en zonas de segunda residencia, costa e islas, pues sin duda se va a ver también muy afectado por esta crisis del coronavirus. Por lo tanto, también afectará al mercado inmobiliario, que ya digo, el Brexit pues también podía tener un elevado impacto, con lo cual se agrava esta situación. Bueno, como te decía, ya en 2020 había una desaceleración del mercado, de 500.000 viviendas vendidas al año podemos pasar a cifras que recuerdan mucho al 2016, podemos irnos a incluso 350.000 viviendas. Por lo tanto, ya digo, es para preocuparse y, por supuesto, las regiones más afectadas por el coronavirus, Madrid y Cataluña, son precisamente las que han tirado del mercado inmobiliario, por no hablar de todo el efecto sobre el sector inmobiliario que está teniendo la paralización de las obras y el cierre de agencias inmobiliarias y también notarías que, pues bueno, digamos que están manteniendo una actividad mínima en el mejor de los casos. También tenemos un problema y es que se nos avecina los meses que mejor comportamiento hay en el sector inmobiliario. La primavera anima las ventas, también la entrada del verano, junio, julio. Pues bien, estamos entrando ya en estos meses y por lo tanto perder estos meses de venta, que no haya una normalidad, que seguramente no la vaya a haber, porque si para el sector de la hostelería y del turismo no van a poder aprovechar la temporada alta, parece ser que en el sector inmobiliario tampoco vamos a poder aprovecharla. Y ya digo, esa alegría que hay con la primavera, esa mejor luz, mejor clima, mejor ánimo que se produce en estos meses desde abril, pues la verdad es que el confinamiento y sobre todo la limitación de movilidad puede hacer
que en este año tengamos caídas del 30%, de hasta el 30 o en torno al 30% en el número de compraventas, y podemos hablar de caídas del precio en torno a las previsiones que estábamos hablando del PIB, o sea, caídas de más del 10% o incluso en torno al 15% podemos hablar de caídas de precios, ya digo, en base a cuál sea la caída real del PIB. ¿Qué soluciones se podrían, digamos, afrontar para que el mercado inmobiliario no cumpla estas previsiones tan negativas que, pues bueno, digamos que tengamos una caída, pero que no tengamos una crisis inmobiliaria otra vez, que además sin duda agravaría la crisis económica y la crisis financiera? Bueno, pues las soluciones son, por un lado, el tema de la financiación hipotecaria. Sin duda, el sector bancario, la banca, tiene mucho que ver en dar soluciones al mercado inmobiliario. Como sabemos, comprar un inmueble, y más con los precios que estábamos teniendo, es complicado y por lo tanto requiere de financiación. Por lo tanto, si el sector bancario mantiene los precios de la financiación bajo mínimos, hasta ahora había pues cierta guerra hipotecaria, ¿no? Teníamos por un lado hipotecas variables con un diferencial sobre el Euribor de menos incluso del 1%. Teníamos también hipotecas a tipo fijo, incluso con TAEs menores del 2%. Bueno, pues si se siguen manteniendo estos precios tan bajos, sin duda será más fácil poder obtener esta financiación, poder acceder, poder comprar vivienda. Pero claro, el problema está en qué harán los bancos, ¿no? Claro, una de las cosas que hicieron ya en la crisis del 2008 fue ir hacia la demanda más solvente, captar al cliente más solvente, pero claro, eso implicaría pues bueno, que se perdería buena parte de la demanda, que ya de por sí seguramente bajará. También es verdad que otra de las cosas que puede pasar es que los bancos se asusten y que empiecen a limitar ciertos perfiles de compradores, y que claro, que las hipotecas que ya tienen concedidas empiecen a ver que hay ciertos riesgos, que aumentan las posibilidades de impago, y ya digo, que no quieran, digamos, pues bueno, seguir ampliando el riesgo. La mora, el grado de impagos, sin duda será un elemento, un indicador a vigilar, y dependiendo de cómo evolucione ese dato, pues los bancos podrán llegar a cerrar el grifo a la mayoría de los compradores. Ya digo, todavía no hay obsesión por parte de la banca por limitar ciertos tipos de perfiles de compradores, pero podríamos ver cómo, digamos, no conceden financiación a perfiles, compradores que estén relacionados con los sectores más afectados por la crisis, todo lo que tiene que ver con hostelería, turismo y, por supuesto, aquellos trabajadores que estén en situación de ERTE y que, por lo tanto, tengan poca antigüedad, y eso haga que, pues bueno, que pueda ser más complicado que recuperen su trabajo. Por lo tanto, ya digo, financiación hipotecaria, factor clave, como siempre, en el sector inmobiliario. Parece ser que los bancos todavía quieren hipotecas, están en guerra de precios, pero también puede ser que en vez de nuevas hipotecas se vayan a cazar las hipotecas que ya existen, es decir, que vayan a por subrogaciones, o que vayan pues bueno, para gente que quiera cambiar de entidad. Por lo tanto, cuidado, porque pueden crecer a través de financiación hipotecaria, pero eso no quiere decir que apoyaran las compraventas nuevas, sino que buscarán que bueno, pues que los clientes cambiaran de entidad, y también pues bueno, que hubiera, ya digo, pues bueno, subrogaciones de hipotecas, etcétera, ¿vale? Por otro lado, lógicamente, una de las soluciones que, bueno, prácticamente es casi imposible, es que haya una recuperación económica. Lo de recuperación económica en V ya lo hemos descartado. Yo personalmente creo que esto es imposible. Nos vamos a una situación de L, una caída muy brusca, y vamos a estar en una situación mala, muy mala, durante, bueno, por lo menos todo este año, y ya digo, veremos a ver si empezamos a ver algo de recuperación en 2021, que bueno, con los niveles de caída que estamos hablando, pues bueno, será fácil que levantemos un poco, pero claro, a unos niveles que siguen siendo mucho más bajos que lo que vivimos en la crisis del 2008. Por otro lado, una medida que debería tomar el gobierno, que seguramente no va a tomar
porque en la anterior crisis no la tomó, con lo cual es complicado y más en una situación donde se va a disparar el déficit público, difícil que tome medidas de bajada de impuestos y menos a un sector como el inmobiliario que, ya digo, ya con el gobierno del PSOE en el año 2008, José Luis Rodríguez Zapatero tomó medidas fiscales que afectaron al sector y una fue la de la deducción de IRPF, quitarla allá por el año 2013 si no recuerdo mal. Por lo tanto, ya digo, veo muy complicado la reducción del IVA. Y también veo complicado que se recupere la deducción de IRPF que realmente favorecía a la mayoría de la gente, porque lógicamente, pues bueno, era una ayuda para aquellas personas que, pues bueno, que pudieran beneficiarse de una deducción fiscal por la adquisición de vivienda. Interesante sería recuperar esta deducción, pero igual que he dicho con el tema de la reducción del IVA, complicado porque el déficit público se va a disparar y además, pues bueno, por el color del gobierno no creo que piense en rebajas fiscales para un sector como el sector inmobiliario. ¿Reducir la pérdida de empleo? Bueno, pues lógicamente todo lo que pueda hacerse para que no se destruyan de manera definitiva empleos, pues sin duda sería una ayuda para el sector inmobiliario para animar esa demanda, sea de mercado inmobiliario, sea para alquiler, sea para compra, pero muy complicado porque, claro, con una economía destrozada, con una caída del PIB como la que estamos comentando, va a ser muy, muy complicado que las empresas aguanten y que, por lo tanto, pues acaben manteniendo el empleo. Va a ser muy complicado. Una solución que sí que se podría hacer y que, bueno, pues ya se ha planteado por parte del gobierno con más de 100.000 millones de avales para empresas, pymes, autónomos, grandes empresas, sector turismo. Bueno, pues una solución sería dar avales también, crear una línea de avales para favorecer la compra de vivienda, de primera vivienda, de la primera residencia, para ayudar a que esos clientes, esos compradores que, bueno, igual están en un perfil que ya al banco no le gusta mucho, que por lo menos contarán con un aval del Estado para poder apoyar esa financiación, para que se pueda conseguir esa financiación. Bueno, de hecho lo ideal sería que hubiera líneas ICO para favorecer la compra, pero ya digo, esto lo veo mucho más complicado, por lo tanto, como mínimo que hubiera líneas de avales, ya que, bueno, pues bueno, es una medida que ya se ha puesto en funcionamiento y podría ser también interesante dar avales del Estado para aquellos perfiles que, pues bueno, lo tienen más complicado para poder sacar adelante esa financiación hipotecaria. Y como te decía, pues bueno, la reducción IRPF que lo veo muy, muy complicado. En resumen, todo este análisis que te he comentado, creo que hace muy, muy complicado que no estemos ante una crisis inmobiliaria en 2020 en el sector inmobiliario. Veremos a ver cuáles son las cifras definitivas, pero ya digo, todo pinta bastante, bastante mal. Si quieres más información sobre el sector inmobiliario, bueno, en Inmodiari y Reforma Diari. Y también, pues bueno, si quieres información económica sobre lo que está ocurriendo en el mundo y sobre todo en España y Europa, pues suscríbete a mi canal. Hasta el próximo vídeo, saludos y éxitos.